Bueno, buenos días. El día de hoy les vengo a presentar con mi compañera Luciana Acosta sobre el caso número 2 que habla sobre una olla natural. Cuando calentamos la olla o otro líquido en un recipiente cerrado o con tapa, ocurre un proceso importante. Primero, el líquido empieza a calentarse y a aumentar la temperatura. Llega a su punto de ebullición. En este momento el líquido se transfiere y se convierte en vapor como el recipiente está cerrado. Este vapor no puede salir fácilmente, por lo que comienza a generar presión en el interior. Esta presión es la causa de que la tapa empiece a moverse, incluso a saltar. Bueno, y para hablar un poco sobre la explicación científica, este fenómeno se puede explicar mediante la ley de los gases, especialmente la ley de Guy-Lussac. Esta ley establece un gas que aumenta su presión, también aumenta siempre y cuando el volumen se mantenga constante. En este caso, como el recipiente está cerrado, el volumen prácticamente no cambia. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, el vapor también aumenta la presión dentro del recipiente. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la formación del vapor. Cuando el agua se calienta, sus moléculas ganan energía. Algunas de ellas logran escapar en forma de gas, formando el vapor. Este vapor se acumula dentro del recipiente, ejerce presión sobre las paredes y la tapa. A medida de que se genera más vapor, la presión aumenta hasta que es suficiente para empujar la tapa hacia arriba, haciendo que se mueva el sartén o la olla. Relación con la ecuación de los gases. La relación entre el movimiento de la tapa y la ecuación de los gases se explica también a través de la ley general de los gases, expresada como PV igual a nRT. En esta ecuación, P representa la presión, V el volumen, N la cantidad de gas, R es una constante y T la temperatura. Cuando calentamos un líquido en un recipiente cerrado, parte de ese líquido se transforma en vapor, lo que hace que aumente la cantidad de gas, o sea, N, dentro del mismo recipiente. Al mismo tiempo también aumenta la temperatura debido al calor que se le está aplicando. Como el recipiente está tapado, cerrado, el volumen se mantiene prácticamente constante. Entonces, según la ecuación, se aumenta la temperatura y la cantidad de gas, o sea, la presión debe aumentar. Este incremento de presión provoca que el vapor empuje las paredes del recipiente y así generando el movimiento de la tapa. Ejemplo real: la olla con tapa. Un ejemplo muy claro de este fenómeno ocurre en la vida cotidiana, cuando calentamos agua en una olla con tapa. Al comenzar a calentar, el agua líquida absorbe energía y su temperatura aumenta progresivamente. Cuando alcanza su punto de ebullición, que regularmente es a 100 grados, empieza a transformarse en vapor. Ese vapor ocupa más espacio que el líquido original y comienza a acumularse dentro de la olla. Cuando la tapa está colocada, el vapor no puede escapar fácilmente, por lo que se empieza a generar presión en el interior. A medida que el calentamiento continúa, la cantidad de vapor aumenta y con ello la presión interna. Cuando la presión es lo suficientemente grande, ejerce una fuerza hacia arriba sobre la tapa, logrando levantarla ligeramente. En este momento, parte del vapor escapa hacia el exterior, lo que provoca una disminución de la presión interna. Puede luego que la tapa vuelva a caer por efecto de la gravedad. Este proceso se repite continuamente, mientras el agua sigue hirviendo, generando ese característico movimiento de la tapa de sube y baja. Este ejemplo se demuestra como el comportamiento de los gases y la presión se manifiestan en las situaciones cotidianas. Un ejemplo cotidiano muy parecido ocurre cuando hervimos leche. A diferencia del agua, la leche contiene proteínas y grasas, como la lactosa y la caseína, que al calentarse forman una especie de capa o espuma en la superficie. Esta capa actúa como una tapa natural que atrapa el vapor que se genera en el interior. A medida de que la temperatura va aumentando, se produce más vapor y la presión debajo de esa capa también crece.
como el vapor no puede escapar fácilmente, empieza a empujar la espuma hacia arriba hasta que finalmente la levanta y la leche se derrama. Esto es similar a lo que ocurre con la tapa de una olla. En ambos casos, el vapor acumulado genera presión. La diferencia es que en la leche, en lugar de una tapa metálica, hay una capa de proteínas que cumple la misma función, haciendo de que la leche suba y se riegue de forma repentina. Estos dos casos son bastante relacionados. Porque la tapa se mueve intermitentemente. El movimiento intermitente de la tapa ocurre debido a un ciclo continuo de aumento y liberación de presión dentro de la olla. Primero, al calentar el agua se produce vapor, lo que aumenta directamente la presión interna. Cuando esta presión supera el peso de la tapa y de cualquier resistencia, como el ajuste de la tapa, la empuja hacia arriba. En ese momento, el vapor acumulado logra salir parcialmente hacia el exterior. Al escapar el vapor, la presión dentro de la olla obviamente disminuye rápidamente. Como ya no hay suficiente presión para sostener la tapa levantada, esta vuelve y cae nuevamente por efecto de la gravedad. Después de esto, el proceso comienza otra vez, el agua sigue hirviendo, se produce más vapor, aumenta la presión y la tapa se levanta. El vapor sale y la presión baja. Este ciclo repetitivo es lo que causa el movimiento intermitente o los saltos que da la tapa. No es un movimiento continuo porque la presión se mantiene constante, sube y baja constantemente, dependiendo de la cantidad de vapor acumulado y liberado. Muchas gracias.